Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En esta noche, siguiendo con la temática las parábolas de Jesús, quiero traer una breve reflexión acerca de una de las parábolas más conocidas, quizás por todos. Es conocida incluso por las personas que no son creyentes. Cada vez que hablamos del hijo pródigo, es una palabra que todos conocemos, de la cual estamos familiarizados. Es una parábola muy bonita porque, aunque entendemos que todas las parábolas tienen un significado central, la parábola del hijo pródigo, en medio de todas las situaciones que ocurren, nos enseña, es como la más detallada, tiene muchos detalles y de esos detalles se pueden extraer muchas cosas. Obviamente yo no voy a hacer un análisis exhaustivo y profundo de la parábola por cuestiones de tiempo, pero sí quiero explicarles y que el Señor hable esta noche para que podamos entender cuál es la base y cuál es el propósito de esta parábola. ¿Qué nos quería enseñar el Señor Jesús cuando expuso esta parábola? Esta es una parábola que está ligada a otras dos parábolas. Tenemos que entender, está ubicada en Lucas 15, y cuando usted abre Lucas 15, usted ahí se encuentra con tres parábolas. Y si podemos ver en la pantalla, ahí vamos a ver claramente cuáles son las tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, que se conoce también como la parábola del hijo perdido. Básicamente el contexto de esta parábola es el mismo, es la alegría que genera la salvación de un pecador en el corazón de nuestro Dios cuando haya la salvación. Amén. Estas parábolas básicamente explican la alegría que genera en el corazón de nuestro Dios la salvación de un pecador. Vamos a presentar un poquito el contexto de Lucas 15. ¿Por qué el Señor empieza a hablar de esta parábola? ¿Qué sucedió en ese momento que el Señor Jesús decidió dar estas parábolas? Y vamos a leer, me voy a tomar la atribución de leer los primeros 3 versículos de Lucas 15 para que tengamos entonces el contexto de este pasaje. Lucas 15 en el versículo 1 dice de la siguiente manera: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y hasta come con ellos. Entonces él, sabiendo lo que estaban diciendo y lo que murmuraban, les refirió esta parábola diciendo, y ahí empieza a narrar las 3 parábolas. Fue precisamente por la queja de los fariseos y de los escribas, la queja por el trato que Jesús tenía con los pecadores, lo que generó y dio pie a la exposición de esta parábola. Y entonces vamos a leer la parábola, es un poquito larga, pero hay que leerla. Igualito ustedes la conocen, la puedo leer un poquito rápido. Se encuentra en Lucas 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Hermanos, llegó el momento. Comparto esto con ustedes. Abrace su edad. No tenga temor de envejecer. Dios le ama. Amén. Hermano, no luche. Si usted está luchando, no, esto está HD. Esto es otra cosa. Gloria a Dios por darle la sabiduría a la persona que inventó los lentes. Nos ponemos de pie, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haber entonces contado las 2 parábolas, dijo también: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dame mi herencia. Y le repartió los bienes. Cosa grave, porque el padre no se ha muerto.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y ese joven con hambre deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, y el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar entonces para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Padre celestial, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por la sabiduría que encierra tu palabra. Gracias por toda la hermosura de tu palabra, oh Dios. Gracias por el privilegio de poder leer tu palabra y más aún de exponer tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea abriendo los corazones y las mentes de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, para poder entender lo que tú quieres decirnos, Dios, para poder entender los misterios de tu reino, Dios, y poder entonces, nosotros actuar a partir de ese conocimiento, Dios. Que nos dé la fortaleza, Señor, el fundamento para nuestra fe. Glorifícate, Señor, en esta noche. Glorifícate en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del hijo pródigo. Lo primero que tenemos que preguntarnos claramente: ya no lo necesito, porque veo, ¿cómo es? Mal de cerca, pero bien de lejos. Lo primero que uno se pregunta cuando leemos esto, yo por lo menos me lo hacía cuando estaba más muchacho, siempre me preguntaba: ¿por qué este muchacho se quería ir? El papá obviamente tenía dinero y obviamente vivía bien. Entonces, ¿qué movió a este muchacho a quererse ir? ¿Por qué quiso su herencia antes de tiempo? Y tenemos que entender qué es lo que está pasando aquí. Porque el muchacho, al pedir la herencia del papá, que era lo que comentaba yo cuando estaba leyendo, está matando al papá en su corazón. El muchacho, cuando le dice: dame tu herencia, yo no voy a esperar a que te mueras, para mí tú estás muerto, dame lo que me corresponde y listo. Se acaba esta relación, rompemos con esta relación. Entonces, ¿qué era lo que movía a este muchacho a quererse ir? A querer pedir su herencia y quererse ir. Aparte la sinvergüenzura, ¿no? Eso sí lo analizaba yo cuando estaba más chamo. Yo decía: vete, pero bien sinvergüenza, váyase sin quitarle la plata al papá, si tanto era el afán por quererse ir. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Primero, él estaba bajo la autoridad de su papá. Él era el hijo menor. Estaba de último detrás de una cadena seguida por el primogénito. Y él vivía bajo la autoridad de su papá. ¿Cuántos muchachos aquí viven bajo la casa del papá? Y hemos escuchado un montón de veces la frase: mientras usted viva dentro de mis cuatro paredes y bajo mi techo,
se hace lo que yo diga. Esta era básicamente. Entonces, el Señor Jesús está tratando de exponer en este momento básicamente la condición del ser humano desde el inicio. Yo cuando leía este pasaje y me enfocaba en el principio, en la razón por la que el Hijo se quería ir, sin lugar a dudas uno se recuerda de Adán y Eva. Y es que con la parábola del Hijo pródigo, el Señor Jesús está exponiendo la decadencia del ser humano y el plan de salvación. Básicamente nosotros, antes de que Pablo escribiera Romanos, el Señor Jesús ya lo está exponiendo en una parábola. Y lo vamos a ver, de principio a fin, Él está explicando Romanos completamente, para los que han leído el libro de Romanos. Entonces Él estaba bajo la autoridad de su Padre. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Segundo, Él quería decidir su propio destino y hacer su voluntad sin responsabilidades, porque sus ideas obviamente le parecían mejores que las de su Padre. Y no fue lo mismo que pasó con Adán y con Eva. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Querer parecerse a Dios. Decidir su propio destino. No quiero ligarme más a la autoridad de Dios. No quiero hacer lo que Él dice que es lo mejor para mí. Yo creo que tengo mejores ideas. Yo creo que tengo mejores planes. Yo puedo decidir mejor mi futuro. Y para los que conocen la parábola ya saben lo que fue el futuro de este muchacho. Y entendemos que la decisión no es la mejor. Que la decisión era quedarse bajo el abrigo de su papá, en la presencia de su papá. Era lo mejor que podía haber hecho Adán y Eva también en el Edén. Quedarse bajo el abrigo del Dios Altísimo, del Dios que les proveía de todo. Pero ellos no querían sujetarse a Dios, así como este hijo no quería sujetarse a la autoridad de su padre. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Fíjense cómo dice, está casi redundando, se fue lejos y se fue a una provincia apartada. Se apartó lo más posible a la presencia del Padre. Se alejó lo más que pudo. Es la caída del hombre. Se está exponiendo aquí la caída del hombre. La separación entre Dios Padre y el hombre. Lo mismo ocurre aquí con el Hijo. Ahora bien, yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando estaban más jóvenes. Ya quizás a esta edad uno no tanto. ¿Cuántos de ustedes, vamos a hacer esto un poco más interactivo, cuántos de ustedes hicieron un viaje en su juventud sin sus papás? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes, voy a decir, tuvieron la dicha, con cuidado, de hacer un viaje en su juventud con amigos sin los papás? Nada bueno se te pone en la cabeza. Y que alguien me lo niegue. Hay algo, se le despierta a uno algo cuando uno se va de viaje o no está bajo el cobijo, bajo la protección y bajo la autoridad de tu papá. Cuando estamos jóvenes y nos fuimos de viaje, sí, le prometemos a papi que vamos a hacer todo bien y que nos vamos a acostar a las 9 y que todo bien. Y todo mal. El pastorizando casi se ahoga. No estaría contándolo hoy. Entonces sucede algo cuando nosotros nos apartamos de la autoridad del Padre. Y sucede lo mismo cuando nosotros nos alejamos de Dios. A veces nosotros pensamos, es que yo puedo tomar unas buenas decisiones por mí. De hecho, en estos días estaba leyendo Primera de Pedro y un versículo en específico en el capítulo 4 me golpeó fuerte. Todavía estoy sintiendo el golpe, el correazo. Cualquier cosa que venga del mundo, hasta las positivas y las buenas, nos separan de Dios. Cualquier cosa que venga del mundo. Y yo daba el ejemplo con una compra en un supermercado. Y ustedes dirán, esto me está pareciendo un poquito extremista. O sea, las compras de supermercado que tienen que ver con Dios. Dios tiene que estar hasta en la compra del supermercado, hermano. Lo más triste es que Dios a veces coloca estas situaciones en el país complicadas para que nosotros entendamos hasta esas nimiedades. ¿Cuántos de ustedes han hecho una compra y sienten que vuelven con bolsas y que no compren nada? O sea, no me rindió la compra. La famosa frase, no me rindió la compra. Pero ¿cuántos de nosotros oramos antes de hacer la compra? Por muy loco que parezca. Señor, aquí está este dinero, una provisión que me has dado. Dame la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento para saber lo que tengo que comprar y que rinda la compra. Ahora bien,
Suena exagerado, pero miren cómo obra el enemigo y cómo obra la mente del ser humano, del hombre, cuando está apartado de Dios. Hice una mala compra. Eso me genera cierto malestar. Boté los cobres. Debí haber hecho una mejor compra. La esposa pelea. Empieza a pensar, pasas mal la semana, tengo que esperar la próxima compra. Cuando vienes a ver, te estás llenando de estrés, te estás llenando de ansiedad, estás pensando en otra cosa y empiezan los distractores de la palabra de Dios. Entonces empezamos, Señor, ya va. Ahorita oramos que necesito resolver. Ahorita ya va, porque tengo que entregar un trabajo y ahorita no puedo hacer el devocional. En la noche lo hago y en la noche me quedo dormido. ¿Y cuánto a ustedes les ha pasado? Se lo estoy hablando de experiencia personal propia. Sin darnos cuenta, cualquier cosita pequeña que hicimos nos separa de los momentos de intimidad con nuestro Dios. Entonces la separación, el separarnos, básicamente expone la naturaleza caída del hombre. La luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla, dice Juan. La luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Entonces, aquí podemos ver claramente la separación del joven de la casa del padre y básicamente es la condición del ser humano. Los hombres aman más la tiniebla y obviamente ese muchacho alejado, apartado, sin que nadie lo reconociera, nada bueno iba a hacer. Se fue a un lugar lejano donde nadie lo vería y nadie lo reconocería. Y en ese lugar desperdició todo lo que tenía. ¿Y qué era lo que tenía? ¿Qué era lo que tenía el muchacho? ¿De quién era el dinero? ¿Qué desperdició entonces? Lo que el padre le había dado. Nosotros tenemos un propósito grandísimo delante de Dios. Y Dios quiere explotar ese propósito en tu vida. Pero nosotros constantemente queremos alejarnos de su presencia. Y cuando nos alejamos, nosotros lo único que alcanzamos, lo único que logramos es desperdiciar lo que el Padre nos ha dado. No podemos colocarlo a su servicio. No podemos explotar los dones que Él nos ha dado. Y es importante que nosotros conozcamos esto. Segundo punto, la necesidad. La irresponsabilidad de una vida desperdiciada generará en cualquier momento una crisis. Nadie se escapa de eso. La irresponsabilidad de una vida desperdiciada generará en cualquier momento una crisis. Lucas 15 en el versículo 14 entonces nos dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y entonces comenzó a faltarle. Si tú vives irresponsablemente, desinteresadamente, en algún momento de tu vida te alcanzará una crisis. Y entonces no vamos a saber qué hacer. Y por lo general es cuando nosotros decidimos buscar de Dios. Es entonces en ese momento cuando nosotros decidimos voltear y buscar a Dios. Y quizás es por eso que a veces Dios permite algunas situaciones. Yo siempre lo he dicho y lo creo fervientemente. Dios nos ama tanto que a veces permite una situación difícil en nuestra vida. Porque nos ama tanto que nos quiere tener cerca y sabe que cuando estas situaciones ocurren, entonces nosotros nos acercamos. Por lo tanto, no demeritemos las situaciones difíciles que ocurren en nuestra vida. Pablo lo entendió. Pablo pidió 3 veces que le quitaran algo que le estaba molestando mucho. El Señor le dijo, no, ya, deja de pedirlo. Eso es lo que hace que se perfeccione mi poder en ti. Ah, no, entonces déjalo. Eso es lo que dice Pablo al final. No me lo quites. Porque si eso es lo que hace que se perfeccione tu gloria en mí, entonces que se venga, lo recibo con gozo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una actitud como esa? ¿Cuántos de nosotros podemos ver y caminar con la perspectiva espiritual activada? Con los lentes espirituales activados. Ante cada situación que nos ocurre en nuestra vida, nosotros pensamos, ¿qué me quiere enseñar el Señor? ¿Qué área de mi vida está complicada, está fea, está cerrada, está chucuta, se tiene que arreglar, hay que cincelar? Porque esto me está pasando. ¿O usted cree que las casualidades ocurren en el reino de los cielos? Sinceramente, ¿usted cree que Dios va resolviendo en el camino? ¿O Dios tiene un plan maravilloso con su vida que está trazado? Cuando algo ocurre en tu vida, hermano, te lo digo, y te lo digo con toda la responsabilidad del caso, cuando algo difícil ocurre en tu vida, Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere, te está presentando una oportunidad para que crezcas.
Te está presentando una oportunidad para que te parezcas más a su hijo, para ver cómo vas a responder, para ver si en ese momento tú te vas a detener un momentico, tomar primero en cuenta a Dios y entonces decidir qué tengo que hacer como cristiano delante de esta situación. ¿Cuántos de ustedes lo pueden hacer? Quizás nosotros que hemos pasado por tantas situaciones, o Dios nos ha permitido pasar por tantas situaciones difíciles, entonces ya no nos queda de otra que ante cualquier situación pensar primero en Dios. Y entonces cuando uno llega a una encrucijada, porque entonces yo digo, gloria a Dios por todas las cosas que le ha pasado a mi familia. Y es difícil hablar así. Y es difícil hablar en este punto. Porque yo hoy les puedo decir, mi esposa les puede decir que tantas cosas nos han ocurrido a nosotros como familia, que estamos entrenados. Ya nosotros automáticamente nuestra respuesta es pensar, ¿qué quiere Dios? ¿Qué me va a enseñar Dios? ¿En qué nuevo proceso Dios nos está metiendo para hacernos parecer más a Él y crecer más? Y déjenme decirles algo, hermano, entrar en una situación difícil así es un gozo y una paz que no les puedo explicar. Hay una situación difícil, hay una complejidad, pero nosotros estamos distraídos del problema tratando de ver en dónde está Dios en el problema. Particularmente me gusta más enfrentar así los problemas. Me gusta más enfrentar así las situaciones difíciles. Ocurrió un gran hambre, llegó. El problema, la crisis llegó. Porque todo pecado, toda irresponsabilidad, toda falta en tu vida acarrea una consecuencia. Hermanos, necesitamos entender esto como cristianos, porque como cristianos a veces nosotros tenemos confundido la forma en que obra Dios. Dios no nos hace exentos de consecuencias, nos hace exentos de pecado. ¿En qué sentido? De condenación. Dios no me condena por el pecado que yo puedo cometer, por la falla que cometí, por la irresponsabilidad que cometí, pero la consecuencia la tengo que vivir. ¿Dios me perdona? Sí. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? El número de la eternidad. Eso es otro estudio. Te va a perdonar todas las veces que sean necesarias, pero como padre responsable, como padre serio que es, como padre amoroso que es y como padre perfecto que es, te tiene que dejar vivir la consecuencia. No pienses nunca que vas a cometer un error, que Dios te está viendo, que Dios que sabe que estás cometiendo y que tú sabes que Él te está viendo y que no vas a vivir una consecuencia. El hijo pródigo salió con todo su dinero, se lo gastó vividamente, él pensó que allá lejos no le iba a alcanzar la calamidad. ¿Por qué? Porque anteriormente, en el primer paso que vimos, él pensaba que sus ideas eran mejores. Hermanos, nuestras ideas pueden ser muy buenas, pero nunca serán mejores que las de Dios. Nosotros podemos tener muy buenos planes, pero los planes de Dios siempre son mejores. Nosotros podemos pensar que este camino es el mejor, pero el camino que traza Dios será siempre mejor que ese. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Tenemos que concentrarnos y saber discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tomar siempre la decisión, y yo lo digo, esto se lo digo a los muchachos como para que se entienda y quede claro, en las clases se lo digo, siempre tomen la decisión cristiana, aunque parezca absurda. Toca perdonar. He escuchado infinidad de veces, ¿qué me hizo esto? Que estoy cansado de las veces que me ha dicho, definitivamente no, es que es horrible, esta persona es horrible. Y me lo ha hecho. Entonces, Pastor Juan, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Hablo con los papás, hablo con las mamás, hablo... ¿Con quién hay que hablar? Perdónalo. No, pero es que no se puede perdonar. Yo lo he perdonado ya muchas veces. Perdonarlo. Pero ¿cómo que perdonarlo? ¿Qué dice la palabra? Es muy sencillo. ¿Qué dice la palabra? Ama a tus enemigos. Eso es quizás lo peor, porque esta persona no digamos que es tu enemigo, simplemente te cae mal. Pero la base es perdonar. Por muy absurdo que parezca, es perdonar. Esa es la respuesta cristiana ante la situación. Tengo una situación difícil, tengo que hacer una inversión muy grande y no sé si la tengo que hacer o no la tengo que hacer. ¿Qué me aconseja, pastor? Ore. Pastor, está bien, yo oro, pero un consejo más práctico. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Nosotros hemos tomado el tema de ser cristiano como un talismán que aplica dependiendo de ciertas situaciones.
dependiendo de si me va a afectar o no me va a afectar. Y así no camina esto. Créanme que yo he tenido que aprender a palos esto. Entonces el hijo pródigo decidió, bueno, yo estoy pasando hambre, no tengo trabajo, hay mucha necesidad en esta ciudad, necesito buscar un trabajo, necesito valerme por mí mismo. Ese es su plan. ¿Sí? Ante una situación difícil, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Pensamos en nuestro padre o resolvemos? Y después vemos si pensamos en papá. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Una situación difícil, está esto feo, tengo que resolver porque estoy pasando hambre, voy a buscar un trabajo. Sí, la situación, la salvación es esa, que yo me consigo un trabajo y con eso yo resuelvo. Se puso a buscar con alguien, el único trabajo que consiguió era haciendo lo que menos deseaba hacer un joven judío, que era cuidar cerdos. El cerdo es un animal impuro, para ellos es un animal impuro. Un joven judío entonces ahora se encuentra en la penosa necesidad de comer lo que comen los cerdos. Un animal despreciado por ellos y considerado impuro. Ahora no solo los está cuidando, sino que está velando por su desarrollo. Si ven lo que el Señor está tratando de enseñarnos aquí cuando escogió a cerdos en su historia. ¿Por qué no cuidó gallina? ¿Por qué no cuidó vaca? ¿Por qué cerdo? ¿Por qué el Señor cuando narra la historia dice, yo lo voy a poner a cuidar cerdo? Porque entonces se está regodeando en lo impuro, se está regodeando en el pecado. Sus planes siempre van a llevarlo a algo peor. Su idea siempre lo va a llevar a algo peor. Hermanos queridos amados, nuestras ideas fuera de la voluntad de Dios nos van a llevar a un desastre. Nos van a llevar a una crisis. Está como muy dilapidario el mensaje. O sea que yo no puedo tomar decisiones personales porque entonces... No puede. Quiero ser quizás la palabra no es absoluto, pero muy tajante con esto. Hermanos, fuera de la voluntad de Dios no somos nada. No somos nada. No podemos seguir jugando a que a veces sí y a veces no. Si nosotros queremos desarrolla el cristiano que hay en ti. Primer punto. Alejado de Dios no podemos hacer nada. Se te van a ocurrir ideas buenas, va a suceder, va a pasar, vas a ver que, sí, estuvo bien, me salió bien. Más adelante algo va a pasar. Porque eventualmente nosotros terminamos buscando nuevamente al Señor. Siempre de alguna u otra forma, incluso en tu vida cotidiana, nosotros nos puede estar yendo bien. Podemos estar en una situación difícil, oramos al Señor, buscamos al Señor, leemos la Biblia todos los días. ¿Cuánto hemos pasado por eso? Gloria a Dios también por esas etapas. Y entonces oramos al Señor y estamos encendidos y entonces la sombra de nosotros están enfermos, no pisamos el suelo, hablamos en lenguas todo el tiempo. Y entonces estamos bien con el Señor y nos sentimos bien porque estamos bien con el Señor y entonces empieza a bajar la cuestión porque estamos muy bien. Y como estamos muy bien ya poco a poco, es que estoy muy bien, hoy puedo dejar de orar. Hoy vamos bien. Y por alguna razón nos empezamos a distraer. Tiene Dios que levantar nuevamente algo en nuestras vidas para volvernos a traer cerquita. En este caso, con el joven, fue criar cerdos. Y entonces ocurre el tercer punto en la vida de todas las personas que alcanzan la salvación en Cristo Jesús, que es el despertar. Lo he llamado el despertar. Lucas 15, 17 lo deja muy claro. Dice, y volviendo en sí. Gloria a Dios por volver en sí. Yo tenía un plan, yo me busqué un plan, yo conseguí un trabajito aquí cuidando unos cerdos. Bueno, son unos cerdos, mi religión no me lo permite, pero ¿qué más? Aquí nadie me ve, nadie me conoce. Y me estoy regodeando ahí en el sucio de los cerdos y me quiero comer la comida de los cerdos, de lo impuro, del pecado, de lo que sabemos que está en contra de la ley de mi Dios. Y ahí vivo yo. No es que iba y venía, es que vivía ahí en el pecado. Pero gloria a Dios, volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? No algarroba, pan. Y yo aquí estoy pasando hambre. En los tiempos de Jesús, hermanos, el pan era un alimento, no era un pancito como nosotros. Cuando Él dice esto, Él no está hablando de que un pancito, de un tentempié.
bueno, por lo menos un pancito ahí, un pan con agua como le dan a los presos y resolvemos. En los tiempos de Jesús el pan era un alimento tan fundamental que vino a ser sinónimo de la vida misma. Comer pan equivalía a tomar una comida. Comer pan era un almuerzo, era un desayuno, era una comida. El joven había entendido que la verdadera vida, el pan y la vida plena era lo que se encontraba en la presencia y en el abrigo de su padre. Lo entendió, fueron abiertos sus sentidos. Entendió, mi mejor vida y mi mejor versión era con papi. Es más, el que menos allá come mejor que yo aquí afuera. Si estamos entendiendo eso, y quiero que, porque esto es importantísimo que nosotros lo tengamos claro como cristianos. Porque a veces nosotros tenemos sueños de grandeza y no está mal. No está mal aspirar a cosas grandes, apuntar lejos, ¿sí? Querer alcanzar cosas, eso no está mal. Pero entiendan una cosa, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que el grande que está en el mundo. Si el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que el que está en el mundo, yo me conformo con ser el más pequeño en el reino de los cielos. Y eso es lo que él está diciendo aquí. El más pequeño, incluso los de menor autoridad, los jornaleros, los trabajadores, gozaban de una vida plena en casa de su papá. Entonces hay un entendimiento, una comprensión de lo que él hizo. Primero vuelve en sí, se le abre el entendimiento. Mi mejor versión es en la casa de mi papá. Si no es lo que yo añoraba para mí, porque entendamos que el hijo pródigo tenía un sueño para él. Él se veía como otra cosa. Y resulta que en este momento de despertar, él dice, pues mi sueño es lo más chiquito al lado del más pequeño en la casa de mi papá. Él entonces tiene ahora un entendimiento de qué es lo que ha hecho y en qué es lo que ha fallado. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La frase contra el cielo y contra ti está mostrando un entendimiento de que pecó contra las leyes de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Chicos, yo lo maté en mi corazón. Yo a mi papá lo maté en mi corazón. Yo no lo honré. Yo no cumplí la ley de Dios. Juan especifica que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces él está entendiendo, yo soy un pecador, yo he fallado, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, he pecado contra mi papá. La vida de una persona, hermanos, transformada por el Espíritu de Dios, es llevada a un punto en el que entiende de manera sobrenatural, esto solo se entiende de manera sobrenatural y espiritual, su pecado, su falla, su condición de perdición y condenación lejos de la casa de papá, lejos de la presencia de Dios. Si usted no ha entendido, hermano, y esto sí lo digo con mucho cuidado, si usted no ha entendido su condición de pecador, probablemente usted no esté regenerado. Probablemente usted no esté arrepentido verdaderamente. Porque si usted entiende a profundidad su condición de perdición y de condenación por ser pecador, entonces usted llegaría con la misma actitud que llegó el hijo. Y es el siguiente punto. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Le hago una pregunta. ¿El hijo dejó de ser hijo en algún momento de la historia? El hijo cuando mató al padre dejó de ser hijo. El hijo cuando se fue de la casa ya no era hijo, ya no llevaba el apellido. El hijo cuando botó todo el dinero dejó de ser hijo. ¿Cuándo dejó de ser hijo? El hijo. En ningún momento. Sin embargo, él dice, ahora yo no soy digno de ser llamado tu hijo. La actitud más sana delante de Dios siempre será la de siervo. Y aquí va otra enseñanza importante para nosotros, porque la actitud del hijo es la actitud que nosotros tenemos que tener delante de nuestro Dios. El hijo conocía su condición de hijo, sin embargo, un corazón procesado por el arrepentimiento, cuando usted sabe lo que usted hizo, cuando usted sabe su condición de pecador, cuando usted sabe la condenación que estaba delante de usted puesta, entonces usted llega con la actitud correcta. Y por eso es que a veces yo siento que no tenemos muy claro qué fue lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué éramos nosotros?
Un corazón procesado por el verdadero arrepentimiento te llevará irremediablemente a tener una sana actitud de humildad delante del Padre Celestial. Tú eres hijo de Dios, pero tú tienes que acercarte como un siervo. Tu actitud correcta al acercarte a Dios tiene que ser de siervo, por más que seas el hijo. Estoy seguro que este muchacho regresó a su casa, recibió los regalos, recibió el beso, el vestido y todo, pero su actitud nunca fue la misma. Su actitud siempre fue de humildad. Estoy seguro que murió con una actitud de humildad delante de su padre. Una verdadera vida que ha sido transformada por el Espíritu Santo no exigirá ni andará demandándole cosas a Dios porque yo soy tu hijo. Eso es un niño malcriado. Eso es un hijo malcriado. Eso es un mal hijo. Una verdadera vida arrepentida y transformada por el poder de Dios dirá siempre que se haga tu voluntad y no la mía, por más que yo sea tu hijo. Entonces tenemos ahora el abanico de actitudes. La actitud del hijo ya la acabamos de ver. Si nosotros tenemos claro cuál es nuestro pecado y nuestra condición, entonces nosotros sabemos cómo acercarnos al Padre. Sabiendo que somos hijos, pero con una actitud sana de humildad. La actitud del Padre. Lucas 15:20 dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Les pregunto, ¿el hijo había dicho algo aquí? El siguiente versículo es donde el hijo dice, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. No es necesario que diga nada. Hermanos, entendamos algo. La mentira del diablo de que Dios está bravo con nosotros porque pegamos, no existe. Es una mentira del diablo. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios, para que nos dé miedo acercarnos a Dios, para que nos dé miedo venir al culto, para que nos dé miedo orar. Vas a orar habiendo hecho lo que hiciste. ¿Con qué moral le vas a pedir a Dios? Si mira lo que acabas de hacer y lo habéis hecho 500,000 veces. Sin embargo, aquí nos enseñan lo que es la actitud del Padre. Siempre la actitud del Padre va a ser movido a misericordia, porque su misericordia se renueva todos los días. Le besó conforme a la costumbre de la época. Es el acto final de reconciliación. No sé si recuerdan la bonita historia de Absalón y David. ¿Sí la han leído? ¿Alguno de ustedes la ha leído? Absalón y David. El desastre que hizo Absalón. No voy a entrar en la historia, no voy a contar la historia. Pero segunda de Samuel, en el capítulo 14, en el versículo 33, termina el último versículo con un beso. El rey le da un beso a Absalón, siendo el acto final de reconciliación entre ellos dos. No hubo reclamos. Hermanos, Dios no te recuerda el pasado. El padre le dijo algo al hijo. No, porque vos hiciste. Viste, yo sabía que ibas a regresar con el rabo entre las patas. Hermanos, el hijo no dijo nada y el padre ya lo estaba abrazando y lo estaba besando. Porque para el corazón de un padre, yo que soy papá, si mi hijo se llegase a perder o algo y yo lo recupero, a mí no me interesa más nada. Y esa es la actitud de nuestro Dios. Cuando nosotros fallamos, acerquémonos a Él sin temor. La actitud del hermano. Lucas 15:28 entonces dice, esta es una historia que poco se cuenta, hasta ahí llega la historia por lo general. El padre entonces le colocó un anillo, le colocó un vestido, son símbolos de restitución, pudiéramos hablar de eso, pero por cuestiones de tiempo, sepan solamente que es un símbolo de restitución, de autoridad. Le coloca el anillo, le coloca un vestido, saca el becerro más gordo. El becerro, cuando se mataba un becerro en esta cultura, es porque la fiesta era grande, el festejo era grande. La parte que no se habla mucho, y quizás la razón por la que el Señor está contando esta parábola. ¿Recuerdan el contexto? Los fariseos y los escribas estaban criticando, que este come con los pecadores, que este anda con los pecadores, que el hermano mayor representa a este tipo de creyente y tenemos que tener cuidado con este tipo de creyente. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hermanos, hay una fiesta en la casa del Padre y no quieren entrar. Esto está dirigido originalmente a los fariseos que se encontraban presentes. Es aquel que se molesta cuando la bendición de Dios alcanza a un pecador.
La Biblia habla de regocijo y fiesta cuando un pecador se arrepiente. Para los fariseos era inconcebible que los pecadores estuvieran recibiendo tanta atención. Esta actitud, hermanos, demuestra la actitud de una vida que no ha sido regenerada. Es más, esto demuestra una vida inconversa. Hay muchas personas que le están sacando el pasado a la gente todo el tiempo. Dios no te lo saca a ti y tú se lo sacas a todo el mundo. Hay personas que me pueden ver ahorita a mí aquí y conocerán cosas de mi pasado y cosas que yo he hecho y dirán: ¿con qué moral este está predicando allá arriba? De verdad que ponen a cualquiera a predicar. Hermano, yo he escuchado esos comentarios. Yo no estoy inventando. Ustedes también deben haber escuchado comentarios así, o ustedes quizás han hecho comentarios de ese tipo. Estamos demostrando una vida inconversa. Estamos siendo el motivo por el que nuestro Señor dio esta parábola. Mientras en el cielo hay fiesta y los ángeles se regocijan, porque en las tres parábolas dice lo mismo. El final de las tres parábolas es el mismo: regocijo, gozo. En el versículo 7 del capítulo 15, con la moneda perdida, dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En la parábola de la oveja perdida dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y el final del hijo pródigo dice: porque este es mi hijo, muerto era, revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hay regocijo, hay alegría cuando un pecador se arrepiente. Y si nosotros no entendemos eso, entonces quizás nuestra vida no ha sido regenerada. Entonces quizás nosotros no hemos valorado lo que Dios hizo por nosotros. Y entonces quizás nosotros en verdad no estamos convertidos. Y eso es muy delicado, porque estamos hablando de nuestra vida eterna. Hay muchas más cosas que se pueden sacar del hijo pródigo, de esta parábola. Créanme que hay mucho más que se puede sacar. Pero yo quería concentrarme en el plan de salvación que nuestro Señor Jesucristo está exponiendo y predicando en ese momento a través de esa parábola. Tenemos una condición natural a separarnos de Dios y a tomar nuestras propias decisiones. Podemos cuestionarlo, podemos creer que sí o que no. Ya eso queda para cada quien. El Padre siempre está esperando. Tenemos que volver en sí. Tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que pedirle al Señor que nos muestre estas cosas desde un punto de vista espiritual, para que sea una realidad en nuestra vida natural.